Bienvenido a su canal Dios es Fiel. A continuación vamos al tema de hoy. El apóstol Mateo, también conocido como Leví, es una figura clave del Nuevo Testamento y uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Antes de su llamado, Mateo se dedicaba a la recaudación de impuestos, una ocupación menospreciada por muchos. El encuentro de Mateo con Jesús transformó radicalmente su existencia, impulsándolo a abandonarlo todo para seguir al Maestro. Este vídeo explora la vida y el legado del apóstol Mateo, desde su inesperada vocación hasta su trascendental contribución al Evangelio. Acompáñanos en este recorrido bíblico para descubrir cómo Mateo, con su historia de redención y su testimonio, sigue inspirando a creyentes en todo el mundo. La vida de Mateo transcurrió en Judea durante la dominación romana. El Imperio Romano había extendido su poder sobre una vasta extensión territorial, incluyendo Palestina. La presencia romana en Judea se caracterizaba por la imposición de gravosos impuestos y el mantenimiento del orden a través de la fuerza militar. Los judíos, bajo esta ocupación, experimentaban una profunda opresión y resentimiento hacia los romanos. La vida cotidiana en Judea estaba fuertemente influenciada por las leyes y tradiciones religiosas judías. El templo de Jerusalén era el centro espiritual y cultural, y los fariseos y saduceos ejercían como principales autoridades religiosas. Sin embargo, la ocupación romana y la colaboración de ciertos grupos generaban tensiones internas. Mateo, llamado Leví, ejercía su labor como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea. Los recaudadores de impuestos eran empleados del gobierno romano o contratistas privados. Frecuentemente, se enriquecían a expensas de sus conciudadanos, cobrando más de lo debido y apropiándose de una parte del excedente. Para los judíos, los recaudadores de impuestos eran considerados colaboradores del enemigo romano. Eran vistos como traidores y pecadores, socialmente marginados y excluidos de la vida religiosa y comunitaria. Su asociación con los romanos y su enriquecimiento a costa de sus compatriotas los convertían en figuras despreciadas. Los recaudadores de impuestos desempeñaban un papel crucial en la administración romana, asegurando que los tributos llegaran a las arcas imperiales. Suscríbete, dale me gusta y comparte este vídeo para que sea de bendición a otras personas. Jesús visita la casa de Mateo, subrayando su misión de buscar y salvar a los perdidos, mostrando que su mensaje de redención es para todos, sin importar su pasado. La presencia de Jesús en el banquete no pasó inadvertida para los fariseos, líderes religiosos que criticaron a Jesús por asociarse con personas consideradas impuras y pecadoras. Los fariseos cuestionaron a los discípulos de Jesús sobre por qué su maestro comía con publicanos y pecadores, reflejando su incomprensión del propósito del ministerio de Jesús. Jesús respondió a la crítica de los fariseos con una declaración poderosa: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, subrayando su misión de ofrecer redención y sanación. Jesús utilizó una metáfora médica: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, destacando que su misión era alcanzar a los espiritualmente enfermos. Mateo fue testigo de muchos milagros de Jesús, como la sanación de enfermos, la expulsión de demonios y la alimentación de multitudes, fortaleciendo su fe y comprensión de Jesús. Mateo, capacitado por Jesús, realizó milagros y predicó en su nombre, llevando esperanza y sanación a las personas, convirtiéndose en un discípulo activo y comprometido. Junto con los otros apóstoles, Mateo acompañaba a Jesús en sus viajes por Galilea, Judea y otras regiones, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Mateo tuvo el privilegio de ser testigo de muchos milagros de Jesús, desde la curación de los enfermos hasta la resurrección de los muertos, confirmando la autoridad divina de Jesús. El apóstol Mateo, aunque necesario para el sistema fiscal romano, era blanco del resentimiento popular por su relación con los ocupantes y reputación de corrupción. La sociedad judía valoraba la pureza religiosa y los recaudadores eran considerados impuros, apartados de la comunidad religiosa y tratados como parias. La marginación intensificaba la percepción de injusticia y corrupción en su profesión. La vida de Mateo antes de conocer a Jesús reflejaba la tensión entre la opresión política y la pureza religiosa en Judea.
Su trabajo lo situaba en conflicto con sus compatriotas, quienes lo veían como traidor. Mateo estaba en su lugar de recaudación en Cafarnaúm, registrando contribuciones de comerciantes y ciudadanos. Aunque ocupado, no podía ignorar los rumores sobre Jesús, un maestro y sanador que ganaba renombre en Galilea. Jesús, con sus discípulos, caminaba por Cafarnaúm y vio a Mateo. El encuentro fue significativo por lo que Mateo representaba. Jesús, conocido por su compasión y misión de redimir a los marginados, se dirigió a Mateo, una figura despreciada. En Mateo 9:9 se relata, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. La invitación de Jesús, aunque sencilla, estaba llena de poder y significado. No ofreció largas explicaciones ni exigencias complejas, su llamado fue directo y claro. Las palabras «sígueme» implicaban un cambio radical en la vida de Mateo, una oportunidad para dejar atrás su antigua vida y comenzar una nueva jornada. Para Mateo, estas palabras resonaron profundamente. A pesar de su riqueza y posición, Mateo había experimentado el vacío de la exclusión social y la condena moral. La invitación de Jesús le ofrecía no solo un nuevo propósito, sino también una aceptación que Mateo había anhelado. Sin dudarlo, Mateo se levantó, abandonó todo y siguió a Jesús. Este acto de obediencia inmediata fue notable, considerando la estabilidad y las ganancias que su trabajo le proporcionaba. Mateo dejó atrás su puesto de recaudación de impuestos, su riqueza y su antigua identidad. Mateo decidió seguir a un maestro que prometía una vida de servicio y transformación. La decisión de Mateo de seguir a Jesús es un testimonio del poder del llamado divino y de la disposición de Mateo para responder con fe. Su acción reflejaba un profundo deseo de cambio. Mateo comenzó una nueva vida como discípulo, dedicado a aprender de Jesús y a participar en su misión de predicar el reino de Dios. El llamado de Jesús a Mateo es un ejemplo claro de la inclusión y redención que caracterizan el ministerio de Jesús. A través de este acto, Jesús demostró que su mensaje y su misión eran para todos, incluyendo a aquellos considerados pecadores y marginados por la sociedad. Mateo, mediante su respuesta, nos enseña que la transformación y la renovación son posibles. Tras abandonar su puesto de recaudación de impuestos, Mateo experimentó una transformación radical. De ser un recaudador de impuestos despreciado y marginado, se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Esta transformación fue más que un cambio de profesión. Fue una renovación espiritual y personal. Mateo, quien había sido visto como un pecador, ahora era un discípulo de uno de los rabinos más influyentes y compasivos de su tiempo. La transformación de Mateo es un testimonio del poder del llamado de Jesús. La aceptación y el amor de Jesús ofrecieron a Mateo una nueva identidad y un propósito como discípulo. Mateo dejó atrás su vida anterior y se embarcó en una jornada de aprendizaje, servicio y crecimiento espiritual. Mateo, en armonía con los demás discípulos, proclama el reino de Dios. Mateo participó activamente en la difusión del mensaje de Jesús. A medida que escuchaba y observaba a Jesús, Mateo internalizaba las enseñanzas y principios del reino de Dios. Su conocimiento y experiencia como recaudador de impuestos le proporcionaron habilidades organizativas y de gestión que fueron valiosas para el grupo de discípulos. Jesús envió a sus discípulos en varias misiones para predicar y sanar en su nombre. En una ocasión, Jesús envió a los 12 apóstoles de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos y la autoridad para sanar enfermedades. Mateo, como uno de los 12, fue enviado en estas misiones, proclamando el reino de Dios. Durante estas misiones, los apóstoles predicaban el arrepentimiento, expulsaban demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, sanándolos. Estas actividades demostraban el poder del reino de Dios y la autoridad conferida a los apóstoles por Jesús. Mateo, junto con los otros discípulos, experimentó de primera mano el poder transformador del Evangelio y la alegría de ver a las personas liberadas y sanadas.
La colaboración y la unidad entre los apóstoles fueron cruciales para el éxito del ministerio de Jesús. Mateo, junto con los otros discípulos, trabajaba en armonía para expandir el reino de Dios y difundir el mensaje de Jesús. Esta cooperación era esencial, ya que el ministerio de Jesús abarcaba una amplia gama de actividades. La diversidad de antecedentes y habilidades entre los discípulos enriquecía su trabajo conjunto. Mateo, con su experiencia administrativa, Pedro con su liderazgo natural y Juan con su sensibilidad espiritual, todos contribuían de maneras únicas al ministerio colectivo. Esta sinergia reflejaba el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel importante y complementario. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Mateo, fiel a este mandato, viajó para compartir el mensaje de Cristo. La predicación del Evangelio en tierras paganas no fue sencilla. Mateo, al igual que muchos otros apóstoles, enfrentó persecuciones y resistencia por parte de autoridades religiosas y políticas. Mateo, seguidor de Cristo, Mateo tuvo el privilegio de escuchar las enseñanzas de Jesús directamente, presenció milagros y escuchó parábolas, siendo testigo de la compasión de Jesús por los marginados y pecadores. Mateo, junto con los otros discípulos, vio a Jesús sanar enfermos, alimentar multitudes y desafiar a las autoridades religiosas con su mensaje de amor y justicia. Una de las enseñanzas más significativas que Mateo presenció fue el Sermón del Monte, donde Jesús presentó las bienaventuranzas y enseñó sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios. Estas enseñanzas impactaron profundamente a Mateo y formaron la base de su comprensión del mensaje de Jesús. Jesús eligió a Mateo como uno de sus 12 apóstoles. Esta elección resaltaba el mensaje de Jesús de que el reino de Dios estaba abierto para todos, incluso para aquellos que eran considerados pecadores. Mateo, quien había sido un paria social, ahora formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, participando activamente en su ministerio. La inclusión de Mateo entre los apóstoles también evidenciaba la diversidad del grupo que Jesús escogió para seguirlo. Los discípulos provenían de diferentes orígenes y ocupaciones, reflejando la universalidad del mensaje de Jesús. Mateo, con su experiencia como recaudador de impuestos, aportaba una perspectiva única al grupo, enriqueciendo su dinámica y su capacidad para alcanzar a diferentes sectores de la sociedad. En Marcos 2 y 15 se narra que mucha gente le seguía y él les ofreció una comida en su casa, y muchos publicanos y pecadores estaban sentados junto con Jesús y sus discípulos. Después de su llamado por Jesús, Mateo decidió organizar un banquete en su casa. Este evento no fue simplemente una reunión social, sino una manifestación del nuevo camino que Mateo había emprendido. Al abrir su casa y ofrecer una comida, Mateo demostraba hospitalidad y agradecimiento por la gracia que había recibido de Jesús. También era una oportunidad para compartir su transformación con sus antiguos compañeros y con aquellos que aún eran marginados por la sociedad. El banquete organizado por Mateo atrajo a muchos de sus antiguos colegas, otros recaudadores de impuestos y personas consideradas pecadoras. Para ellos, la invitación de Mateo era una rara oportunidad de ser aceptados y bienvenidos en lugar de ser juzgados y rechazados. Mateo escribió para una audiencia judía. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Mateo. Sin embargo, la tradición cristiana y las fuentes históricas sugieren que Mateo murió como mártir debido a su fe y su compromiso con la difusión del Evangelio. La tradición sostiene que Mateo predicó el Evangelio en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, y que su ministerio enfrentó una fuerte oposición. Aunque las fuentes varían en detalles, la mayoría de las tradiciones coinciden en que Mateo sufrió el martirio debido a su predicación. Una de las tradiciones más antiguas sugiere que Mateo fue asesinado en Etiopía mientras realizaba su misión. Se dice que fue muerto con una espada o un hacha por orden de un rey local, quien se enfureció por el éxito de Mateo en convertir a su familia y a muchos de sus súbditos al cristianismo. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento y se atribuye tradicionalmente a Mateo, también conocido como Leví,
el recaudador de impuestos convertido en discípulo de Jesús. Mateo escribió su evangelio principalmente para una audiencia judía, con el propósito de demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Su conocimiento de las Escrituras y su experiencia personal con Jesús le proporcionaron una perspectiva única que plasmó en su relato. El Evangelio de Mateo se distingue por varias características únicas. En primer lugar, Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento a lo largo de su Evangelio. Mateo cita numerosas profecías para mostrar cómo Jesús cumple las promesas hechas a Israel. Esta conexión con el Antiguo Testamento era crucial para su audiencia judía que esperaba al Mesías prometido. Además, el Evangelio de Mateo contiene 5 grandes discursos de Jesús estructurados de manera similar a los 5 libros de la Torá. Estos incluyen el Sermón del Monte, Mateo 5 a 7, las instrucciones a los discípulos, Mateo 10, las parábolas del reino, Mateo 13, el discurso sobre la comunidad cristiana, Mateo 18, y el discurso sobre el fin de los tiempos, Mateo 24 a 25. Esta estructura subraya la enseñanza de Jesús como una nueva Torá para su comunidad de seguidores. La narrativa del Evangelio de Mateo comienza con la genealogía y el nacimiento de Jesús, destacando su linaje davídico y su cumplimiento de las profecías mesiánicas.